Nuestro invitado de hoy nació en Cuernavaca, Morelos. Es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y especialista en desarrollo humano por la Universidad La Salle. Maestro en administración con especialidad de alta dirección por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En su trayectoria social, ha sido consejero ciudadano de la Comisión Estatal Electoral y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Morelos. En la trayectoria político-partidista, ha sido 2 veces diputado federal y uno de los impulsores para la creación del Seguro Popular. También ha sido senador de la República por 2 legislaturas. Fue gobernador constitucional del estado de Morelos, en donde impulsó, entre otras cosas, la cobertura universal de salud, la educación superior a través de las universidades públicas y los programas sociales con perspectiva de familia para superar la pobreza extrema. Es militante del Partido Acción Nacional desde 1998 y ha sido integrante de la Comisión Permanente Nacional, de la Comisión Política Nacional y es consejero nacional del PAN. También ha sido vicepresidente de la Internacional Demócrata de Centro y vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América. Actualmente es integrante de la agrupación de exgobernadores Unidos por México. Al día de hoy se desempeña como director de Poliedro Consultores. Hoy con nosotros, Marco Antonio Adame Castillo. Mi querido Marco Antonio Adame, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Julio, el gusto es mío. Estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo también bien, mi querido Marco, muy contento de que podamos conversar el día de hoy. La verdad que sabes que te tengo gran admiración y aprecio. Eres un hombre que para mí significa una sola palabra que implica muchas cosas y esta palabra es congruencia. No es algo que podamos decir día con día. Tú lo tienes, mi querido Marco, y yo quisiera preguntarte y que nos dejes saber un poco de tu historia, de tu trayectoria y sobre todo que podamos platicar. Eres médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pero también te has especializado fuertemente en la administración y en la alta dirección. Pero platícame un poco cómo se dan estos inicios, por qué estudiar primero que nada medicina y luego dedicarte ampliamente al sector público, gubernamental y político. Eres muy amable, Julio. La verdad es que la congruencia, pues no es una definición, creo que es un propósito por el que podemos luchar cada día y más en la función pública, a la que yo llegué, pues desde un proceso gradual de compromiso ciudadano. Mi carrera misma, pues responde a una inquietud social, humanista, diría yo, de origen, que surge en el seno familiar y se va cultivando poco a poco hasta encontrar en la medicina un medio para eh, responder a necesidades que yo consideraba vitales. En el Hospital Civil de Cuernavaca, donde hice mi servicio, mi internado, había una frase en la entrada que decía, curar el dolor es obra divina. Y yo creo que sí, pero quienes buscábamos ser médicos y queríamos ayudar a eso. Entonces, sí, en un hospital civil encontré el mundo del dolor, el mundo de las carencias, en un estado como Morelos, que pues siendo un estado territorialmente pequeño, pues a media hora había comunidades indígenas que pues en ese tiempo, no mucho antes, finales de la década de mediados de los 90, pues llegaban con pequeños que tenían en su cuerpecito, en su rostro, pues el reflejo de la miseria, de las carencias, y que llegaban muchas veces ahí en estado crítico, pues por enfermedades que pensaríamos ya no deberían existir, diarreas, deshidrataciones, que pues francamente era muy triste. Pero así fui enrolándome en ese mundo. Sin embargo, un poco después estuve ante la disyuntiva de seguir el camino clínico o el camino social de la medicina que también existe, la salud pública y demás. Y yo me vinculé a los temas sociales, educativos, pues a través de la educación, de la participación en la educación. Tengo una
un gusto por la docencia, por la investigación y bueno, pues me fui enrolando y al final llegué al punto de decir, bueno, ¿a qué te vas a dedicar? Y un buen amigo mío, director de una escuela de Cuernavaca, donde yo trabajé, el padre Armando, un día me planteó, así una tarde, una disyuntiva, eh, oye, amigo, ¿a qué te quieres dedicar? Él era veracruzano, entonces decía, ¿abrir panzas o abrir conciencias? Bueno, pues francamente se resolvió ahí el asunto para mí y tomé el camino social, me busqué, me fui involucrando y así fui llegando de la lucha social, cívica, que forma parte de mi historial, pues ya luego a la vida política, allá en el 97, cuando fui invitado a ser parte del Congreso en aquella histórica 57 legislatura. Antes de eso, debemos de decir también y señalar con mucho gusto tu paso, sobre todo, por el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal Electoral, que eso hablaba de un hombre o habla de un hombre que tiene el conocimiento, que tiene el espíritu ciudadano de involucrarse en el desarrollo cívico, político del Estado, pero también pasas en una etapa de tu vida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos. Entonces, esto me da a entender, mi querido Marco, en conjunto con aquella buena frase de la entrada del hospital, con aquella buena plática de este sacerdote Armando, me da a entender que todo de alguna manera te llevaba por este camino de las diosidencias, digámoslo. Hay quien dice coincidencias, a mí me gustan más las diosidencias, Bueno, y bueno, pues yo creo que por ahí, ¿no? ¿Qué experiencia te permite participar en ese Consejo Estatal Electoral, en un consejo que no son ni por mucho lo que son ahora los consejos electorales, han sin evolucionado? duda. ¿Y qué experiencia te dejó eso? Pues mira, muy valiosa porque era un momento en el que la demanda de justicia, la demanda de apertura social, política, participación, estaba en plena efervescencia, pero no había instituciones para ello. Entonces, cuando el Congreso del Estado convoca a ciudadanos sin partido a participar en esos procesos, pues las entidades en las que yo participaba, en ese entonces Coparmex o los temas de las instituciones educativas, pues fueron, digamos, siendo el espacio que me impulsó para ser propuesto a una comisión electoral cuando no había, pues lo que conocemos, ¿verdad? Ni el IFE ni el INE, pues estaban en pañales, se estaba discutiendo a nivel nacional su creación. Y bueno, pues formé parte de esa comisión, me tocó impulsar las primeras boletas foliadas. Parecía un atentado al statu quo, ¿verdad? Porque pues eso era más control, más vigilancia ciudadana. Y había unos individuos, éramos 6, que osaban hablar de partidos, de elecciones y de política frente a los partidos. Era inadmisible. Entonces, por ahí empezó todo, ¿no? Y la comisión electoral lo mismo. O sea, más adelante, como diputado y senador, legislé la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero en ese momento eran ambos cargos pro bono, honoríficos, eran una incorporación novedosa, un poco una especie de mal tolerado o bien tolerado, no sé cómo, según quien lo observara, pero para la autoridad éramos una especie de amenaza, Julio. Algo que venía a cuestionar, que venía a poner el índice donde probablemente pensaban que no debería ponerse. Y en efecto, señalamos violaciones a derechos humanos o delitos electorales que incomodaron mucho, pero que eran la base para el cambio que vendría más adelante a partir del 97, ¿no? ¿Cómo es que llegas tú a diputado federal en aquel año 97-2000? Es la primera vez que participas como diputado federal. Y además no en una cosa menor, de acuerdo a tu vocación y conocimientos, presides la comisión investigadora del IMSS. ¿Cómo es que llegas ahí, Marco? Pues mira, de la manera más inesperada posible, porque el PAN decide en ese año, bajo la presidencia del Partido Acción Nacional de Felipe Calderón, abrir el 10% de sus posiciones a ciudadanos sin partido. Y entonces, en un recorrido por los estados, la reunión en Morelos reunió ahí a
pues, los empresarios, los líderes sociales, y ahí se propuso que hubiera propuestas, que había esa disposición. Y amigos míos de Coparmex, amigos míos del mundo educativo, de los temas, digamos, ciudadanos, sociales, pues pensaron que podría yo representarles. Francamente, yo estaba convencido de que había perfiles con mucho más desarrollo, mucho más proyección, digamos, en ese entonces, en la empresa o en la vida social, pero así fue. Vino la propuesta, fue bien recibida por el PAN y entonces entré a un proceso de selección. Hubo una comisión dictaminadora donde se analizaban perfiles, luego hubo una asamblea que emitió una lista primero donde pues ahí acomodaba en los lugares, ahí, ¿no? Y los perfiles, pues, ¿quiénes eran? Pues Santiago Krill venía de los órganos electorales, Paoli Bolio venía de la lucha ya de la apertura política, Mari Carmen Díaz Amador de la investigación en Puebla, Felipe Preciado de los órganos electorales en Jalisco, en fin, perfiles nuevos que no teníamos militancia partidista. Pues hizo una asamblea, se reacomodaron las listas y yo quedé en los primeros 3 lugares de esa lista y fui así al Congreso. De tal manera que, pues así, del escritorio, de la mesa de trabajo educativa y social, pasé a la curul, a la histórica legislatura que fue el preámbulo de luego la alternancia política en el país, ¿no? ¿No? Que ahí te toca un momento histórico, que otros diríamos por momentos histérico, mixto. La verdad toca un gran momento para México y te toca ser senador de la República, justamente en las legislaturas 2000-2006 y secretario de la Comisión de Educación y Cultura. Ahí en esa comisión justamente coincidimos tú y yo, porque yo era director de Canal 11 y tú siempre has tenido un gran espíritu y una vocación por la educación, en favor de la educación y la cultura. No solo eso, también por los contenidos inteligentes, respetuosos, y tuvimos, me acuerdo, una amplia reunión en alguna ocasión, digo, ya han pasado muchísimos años, pero lo recuerdo Sí, sí. perfecto, en donde tú apoyabas de manera fuerte la creación de buenos contenidos y eso nos permitió en el Canal 11 pues darle la vuelta al mundo, haciendo la televisora pública pues, más premiada del mundo. La UNESCO nos otorga en el 2002 y 2005 aquel premio a la mejor tele del mundo. Y tú en ese acompañamiento, mi querido Marco, a mí digo, lo debo decir, digo, aquí el Gracias. entrevistado eres tú, pero lo recuerdo y esta cita la hago a manera de agradecimiento. Sin tu apoyo de tantas batallas, tantas complejidades, no lo hubiéramos logrado sin ti. Lo agradezco mucho. Y llegas entonces a ser senador y bueno, de alguna manera, pues esa experiencia que ya nos contarás ahorita, pues sin lugar a dudas te debe de haber dejado un gran sabor de boca, sobre todo que también participaste o fuiste los impulsores de aquel seguro popular. Sí, Julio, pues estos 9 años en el Congreso, 3 en la Diputación y 6 en el Senado, pues sin duda han sido una escuela de pluralidad, de participación, porque en ese año 97 el PRI, que era el partido mayoritario, dominante, pierde la mayoría y se inaugura la pluralidad en la Cámara, un hecho sin el cual no me explico la alternancia 3 años después, porque se instaló la primera Cámara de Diputados, donde todas las fuerzas estaban llamadas a dialogar, a construir alternativas, a trabajar con los que piensan diferente. Y eso para mí fue una oportunidad extraordinaria, una escuela de tolerancia, de pluralidad, de encuentro, de búsqueda de alternativas, verdaderamente importante. Coincidí ahí con buenos amigos, como Carlos Medina Plasencia, que era mi coordinador, con quien conservo una amistad de vida y ahora como exgobernadores, pues trabajamos proyectos juntos, y con muchos otros que en ese momento jugaban el papel de ser como los impulsores del cambio democrático, de la alternancia, de un país que pudiera verse con el reflejo del rico mosaico cultural, educativo, social que nos caracteriza. Y eso fue también en el Senado.
En el Senado, cuando llegamos ahí, varios de los compañeros que estuvimos en la Cámara de Diputados fuimos al Senado. Ya se advertía que venía el cambio, ¿verdad? Entonces, igual fue un Senado plural por primera vez. Y entonces los temas se debatían si siempre ha sido así el Senado, ¿no? Este, buscando reflexión profunda, razones de Estado, representación del pacto federal, etcétera, pues ahí con más razón. Entonces, una oportunidad también para construir amistades. Yo soy un creyente de la amistad en la política, un valor extraño, pero que debería ser la constante porque el país es uno solo y todos concurrimos desde distintos ángulos, puntos de vista, distintos enfoques y ahí fue una oportunidad. Y en efecto, desde la Comisión de Educación y Cultura, pues hubo oportunidad de impulsar cambios muy importantes. Era el gobierno de Vicente Fox, se venían impulsando cambios importantes en transparencia, cambios importantes en educación, en salud, y fue precisamente este tema, el de la salud, el que marcó una parte importante, porque junto con el secretario Fren, se impulsó el análisis y discusión muy profunda, muy a fondo del Seguro Popular, una institución verdaderamente ejemplo a nivel mundial de lo que significaba el medio para lograr la responsabilidad del Estado en la inversión en salud. Una inversión que en México estaba rezagada, fue más apoyada, quedó con bases sustentables hacia el futuro y lamentablemente pues ahora, una vez que se ha cancelado, eso se ha perdido, porque los fondos de enfermedades catastróficas que curaban a aquellos niños que yo vi en el hospital, en mi internado, que no tenían nada, ninguna posibilidad para sobrevivir, ahí tenían un fondo sin necesidad o sin la oportunidad de tener la seguridad social de las grandes instituciones. Personal, las personas más pobres tenían una oportunidad. Te imaginarás para mí lo que significa esto, por mi carrera de origen, por mi formación, eh, ver, por ejemplo, que si antes 7 de cada 10 niños con cáncer morían, ahora en ese entonces 7 de cada 10 se salvaban. Bueno, pues esto no tiene parámetro de comparación, digamos, con cualquier otro argumento que me quieran poner, porque francamente eso es el compromiso político y cívico, políticas públicas que puedan dar resultado y yo siempre he pensado que esa fue una de ellas. Así que me siento profundamente orgulloso de esa participación. Era un momento también en el que se descubrió el genoma humano, se integró la primera Comisión Nacional de Genómica de la que yo fui parte, nos encontrábamos frente al gran descubrimiento del siglo. Bueno, pues todo eso ocurrió alrededor del Senado, que es algo más que grilla y que discusiones a veces que parecen inútiles, no, son decisiones fundamentales para el Estado mexicano y agradezco haber tenido la oportunidad de poner un granito de arena en ese debate. Me trajiste a la mente justamente de esos años la participación del CINVESTAP, del Instituto Politécnico Nacional, a través de Sin la duda. parte de genómica, el genoma del maíz, incluso en Irapuato, ahí en el CINVESTAP de Irapuato. En fin, una serie de cosas que me vienen a la mente a través de esta conversación, Marco. Pero ahora platícame, terminas el Senado y del 2006 al 2012 te toca la gran oportunidad de ser el gobernador constitucional del estado de Morelos. Impulsaste también acciones padrísimas, la cobertura universal de salud. Me acuerdo un tema también que marcó la pauta de tu gobierno fue la digitalización de los servicios públicos, como el registro público de la propiedad, que por lo regular en todos los estados hasta la fecha todavía no logra estar del todo concluida esa digitalización, permitir a la gente consultas en línea, ampliarlas, los programas sociales con perspectiva de familia, la educación superior a través de las universidades públicas. O sea, te recuerdo como un gran gobernador, mi querido Muchas Marco, gracias. que me llena de orgullo eso, porque la verdad es que hiciste un gran papel, tú y tu mujer, y tengo que mencionar a tu esposa. Fue un trabajo de equipo, un trabajo nuevamente de muestra de congruencia
de respeto a la sociedad, de inclusión de la sociedad y de trabajo conjunto. ¿Qué experiencia te dejó esa gubernatura? Gracias, Julio. Pues mira, yo siempre he pensado que la base del ejercicio político está íntimamente ligada a el compromiso con derechos humanos fundamentales, con principios y valores que tienen que ver con el respeto a la libertad como base de los derechos. Por eso hago una conexión entre el momento anterior y este, con el tema del respeto a la libertad de expresión, a los contenidos, al debate público con medios de calidad que tú representas en ese momento al frente del Canal 11 y muchos otros colegas y amigos que pues estaban luchando por ampliar espacios de libertad. Y cuando llego al gobierno, pues me enfrento, cuando me planteo el asunto de la gobernatura, digo, bueno, pues ¿qué se puede hacer? Me acuerdo que en el momento que tomé la decisión, pues yo tenía muy pocas posibilidades. Todas las encuestas pues tenían una determinada tendencia y recuerdo que platicando con amigos del Senado, del PAN, del gobierno federal en términos de mi inquietud, pues me decían, ¿estás consciente de los números? ¿Estás 20, 23 puntos abajo? Le dije, pues sí, pero por eso ya me voy. Y en efecto, unos meses antes de concluir mi encargo, pedí licencia para ir a la campaña y me planteé un reto, eh, dar poder a los ojos ciudadanos. Ese fue el eje de una visión. Y le pregunté, lancé una pregunta sugestiva, ¿no? Le decía yo ahí a los medios y demás, a los ciudadanos, ¿no? Ni te imaginas el poder de tu mirada. Los políticos no tienen todas las respuestas, no tenemos las soluciones completas, las tienen los ciudadanos que viven los problemas. Entonces yo apelé a esa visión y a ese poder y luego ya planteé una propuesta que fue pues bien recibida. Al final, después de una jornada muy dura, en un estado pues que se pensaría que por difícil para el PAN, ¿no? Pues es un estado agrarista, un estado con una composición social muy compleja, pues me dieron la oportunidad, si los ciudadanos, el más alto cargo de responsabilidad que he asumido, y pues pude ganar la elección con 4 puntos de diferencia. Bueno, eh, todo eso fue una experiencia de contacto y de integración social que yo procuré reflejar en el gobierno. Pero, pues como sucede, te enfrentas con retos enormes y entonces me planteé algunas cosas. Primero, Morelos es un estado muy plural. Cada 3 años puedes ver el mapa municipal o regional y pues no lo reconoces en los colores políticos, o sea, es altamente plural. Entonces me planteé dos retos. Primero, un gobierno con perspectiva de familia significaba ver al Estado desde la realidad de las familias, no con individualidades que a veces dispersan recursos y hacen complicadas las políticas públicas, y por tanto el DIF dejó de ser una agencia, ¿no? En donde trabaja pues la esposa del gobernador, ¿no? Medio, indefinida su función o mal entendida. Así que fue un tema de todas las secretarías. ¿Qué puedes hacer por mejorar el ingreso, el desarrollo, el impulso a la familia? Ese fue un eje. Pero el segundo, en lo político, yo me declaré un gobernador municipalista. Tenía yo la mayoría de los movimientos en manos de alcaldes electos de otros partidos, diferentes al mío, no podía yo aspirar de ninguna manera, ni quería tampoco, no estaba yo formado en esa línea. Entendía la pluralidad como un valor y me declaré municipalista. Así es la visión también del PAN en términos del federalismo y demás. Entonces, me hizo sentido, fue bien visto esto y logramos trabajar muy bien. Sin embargo, muy pronto aparecieron los retos, los grandes asuntos, ¿no? Y el primero de ellos que quiero mencionar, porque se liga con un tema que me involucra directamente en mi interés y mi enfoque, es la educación. Nosotros enfrentamos un paro educativo de un día a otro, el sistema educativo. Eh, una verdadera dificultad. Recuerdo esto platicando con la secretaria Josefina Vázquez Mota, mi gran amiga, que pues tratábamos de desentrañar
¿Qué había atrás de eso? La verdad es que era muy complicado, pero a mi entender, los pleitos de de la cúpula sindical y las pugnas entre sindicatos que muchas veces se olvidan de su misión y acaban pretendiendo apoderarse del aparato educativo para fines distintos a la educación, habían entrado en una pugna irresoluble. Un pleito de otras latitudes fue a desarrollarse en Morelos. En algún lugar se tomó la decisión de que Oaxaca estaba muy lejos, que Michoacán era un tema lejano y que había que poner un enclave de presión al gobierno federal a 60 kilómetros de la capital. Y entonces, de un día a otro se para el sistema educativo y así nos pasamos casi 3 meses. Una prueba durísima, pero a la vez la oportunidad para que se viviera en México la primera requisa social de la educación. La sociedad, las organizaciones de la sociedad, los padres de familia se volcaron a mantener el sistema educativo, fueron por las llaves de las escuelas. La llave es el símbolo del poder. El que tiene la llave de la escuela tiene el poder. Bueno, pues los padres fueron por esas llaves, las tomaron en sus manos, abrieron escuelas, se editaron libros de texto adicionales, se instalaron salones por todos lados, las cámaras y gremios entraron al apoyo. La primera requisa social de la educación, así está documentada en una investigación social que me honra mucho porque es el reconocimiento a una sociedad que aprecia la educación y que no podía permitir que se la arrebataran. Debo decir que no hubiera sido posible sin la ayuda de la secretaria Vázquez Mota, lo digo con claridad, fue una lucha donde estaba de por medio el futuro de la educación. Las presiones hacia el gobernador era que yo firmara un pliego donde entregaba el sistema educativo. Varios preocupados por el famoso imagen del gobernador o la popularidad o demás me decían, firma, gobernador. No lo hice. No lo hice convencido de que le haría un gran daño al Estado y al país. Y así lo platiqué con el presidente Calderón. Así se planteó como una decisión soberana del Estado y el tiempo nos dio la razón. El sistema educativo se recuperó, el año escolar no se perdió y finalmente tuvimos paz magisterial, encuentro con los maestros que estuvieron en conflicto, algunos radicales no, pero la gran mayoría sí, un abrazo fraterno y vámonos para adelante, porque estaba de por medio la educación de los niños. En el tema de salud, pues era lo mismo. La infraestructura que yo recibí, pues tenía unos 50 años a 60 de antigüedad. Se había hecho en una época en la que se habían puesto centros de salud y demás. Yo me propuse algo ahí que fue renovar toda la infraestructura sanitaria y el gobierno federal estaba impulsando la cobertura universal de salud con el Seguro Popular. Bueno, entonces me tocó votar el Seguro Popular y me tocó ejercerlo como gobernador. Creo que fue una gran oportunidad. Logramos esa cobertura en los parámetros que tenían establecidos. Renovamos la infraestructura hospitalaria y en especial el Hospital del Niño Morelense, que fue como pues la joya de la corona, ¿no? Después de... Comento esto con emoción, Julio, porque en unos días se cumplen 10 años de que entregué mi responsabilidad, de que concluí mi responsabilidad. Justamente por eso te busqué ahora, Yo sé, sabiendo esto. porque estamos a unos días, el día último de agosto, se cumplen 10 años. Y a 10 años ya se puede ver un poco en perspectiva esto, más con lo que ha ido pasando. Entonces, pues ahí está ese hospital y ahí están unos servicios que hoy están tratando de dar una respuesta independientemente de que han cambiado las políticas sanitarias, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué te puedo decir, Julio? Son temas apasionantes. Este que comentas de lo económico, del famoso registro público o la digitalización de los servicios, pues es que es un signo de competitividad, pero también de confianza. Primero, cuando yo visité el registro público de mi estado, de la propiedad, me encontré con bodegas donde las escrituras estaban apiladas, enmoheciéndose, sin archivos. Es el patrimonio de los ciudadanos, el anhelo de toda persona que Es tener lucha su por tener escritura, claro.
Una casa, la escritura es el símbolo del sueño cumplido, de la realización. ¿Cuántas veces? Bueno, pues el registro público de Morelos estaba en el último lugar. Durante el sexenio lo llevamos al primer lugar en digitalización. Enorme ayuda, de muchas visiones, muchos talentos, pero finalmente quedó documentado como un caso de éxito en la OCDE. Es algo que considero fundamental porque finalmente las operaciones comerciales, mercantiles, empresariales y demás, hoy desde la oficina de notarial, en minutos, el mismo día, en horas, registras, das de alta y abaratas costos. ¿Qué queda de todo aquello? Algo. Realmente ha sobrevivido el proyecto, ha sido bueno, pero pues bueno, ahora mismo pues creo que a 10 años habrá que darle todo un impulso adicional. Y en otros campos, pues también, usando la palabra campo, Julio, disculpa, es un estado agrarista. Claro. Y dije, bueno, con Zapata, pues solo reconocimiento, no puedo tener otra posición, pero comprenderán quienes nos escuchan que para el PAN muchas veces esos temas son un poco más difíciles, más complejos, hasta a veces más lejanos muchas veces en el interés prioritario. ¿Eh? No quiero hacer una sentencia de esta declaración, solo digo, es más complejo. Pues yo me planteé un acuerdo integrador del campo de Morelos, sumamos a las organizaciones sociales del campo, a los sistemas producto de los distintos productos que se cultivan en el estado, hicimos una alianza muy fuerte y tuvimos 6 años sin conflicto, con buenas lluvias, con buenos precios en los mercados de Chicago, con agricultura por contrato, con agricultura protegida, con un impulso que la verdad creo que ha sido importante y nos dio paz en el campo. Y en el mundo del trabajo, pues simplemente digo que hubo paz laboral, cero huelgas. Logramos hacer de la conciliación un mecanismo para evitar la confrontación o el litigio. De tal manera que pues son temas que considero fueron parte de la aportación, Julio, y te agradezco mucho que a casi 10 años me des oportunidad de compartirlos. Yo creo que son temas muy valiosos, mi querido Marco, que no podemos olvidar y que justamente la historia se juzga a través del tiempo. Y muchas veces lo que ha faltado es el tiempo para comprender la magnitud de los resultados y de las decisiones, cosa que celebro que hoy lo podamos platicar. Me da mucho gusto. Y ahora sí, Marco, nos quedan 10 minutos y los quiero utilizar para preguntarte temas que nos involucran a todos y que son interés de las personas que nos hacen favor de seguirnos. Recuerdo con claridad el pasado 3 de diciembre del 2021 haberte visto al lado de Pancho Barrio, de Fernando Elizondo, de Carlos Medina Plasencia, de Fernando Canales, de Juan Carlos Romero Hicks, Gerardo Priego, nuestro querido tabasqueño de oro, que me encanta cómo es de aguerrido, de Juan Miguel Alcántara, paisano mío, y de Marcelo de los Santos, entre otras personas, dos exgobernadores del PAN que fueron a manifestar públicamente su intención de buscar que el Partido Acción Nacional atienda voces diversas, tanto al interior como al exterior, pero sobre todo hacerlo más incluyente el partido. Recuerdo que ahí citaron ese día una posible reforma a estatutos en ese momento, 5 objetivos para impulsar desde observatorios ciudadanos en 80 ciudades del país, en 300 distritos, las elecciones abiertas, hacerlas incluso unas primarias, empezar a sensibilizar esa idea. Los escuché decir todo esto, mi querido Marco. Pues esto lo único que me señala es que hay inquietud de todas esas personalidades y personajes a los cuales quiero y respeto, porque han sido hombres clave en Acción Nacional. Pues esto indica que el partido se tiene que modernizar, que tiene que abrir, que tiene que ser incluyente. Yo fui panista 19 años, yo creo que tardé la mitad de mi vida en entrar, salí, me tardé más en que me aceptaran, me dieran mi credencial y todo eso, que en salir, salí por decisión propia, cuando decido apoyar a José Antonio Meade en la carrera presidencial, y lo hice no para irme a otro partido, lo hice por congruencia de no podía yo
ir a manifestarme por un gran amigo que quiero, que le tengo aprecio, y militar en un partido, ir en contra de ellos se me hacía absurdo. En fin, ¿qué piensas, Marco? ¿Por qué esa convocatoria de estos personajazos? Gracias, gracias. Pues mira, pienso lo mismo que he pensado en el tiempo que estuve en el activo, digamos, del servicio público. Y en estos 10 años, después del gobierno, en que los temas de atención, de impulso han sido similares. Ciudadanía, construcción de mecanismos de diálogo, de encuentro, de acuerdo para construir bienes públicos. Paz, justicia, seguridad, desarrollo, ha sido la constante, incluso en mi último periodo como diputado, que tuve oportunidad de hacerlo del 18 al 21 hasta hace un año, pues son los temas que hemos estado impulsando siempre. Y con mis colegas exgobernadores mantenemos un diálogo que hoy nos tiene integrados en una agrupación que se llama Unidos por México. Y el propósito que nos mueve es impulsar la participación ciudadana, la renovación social y política de las agrupaciones, de los partidos políticos, de las nuevas formas de hacer política. Y es evidente que se necesita mayor apertura, que la pluralidad o incluso la fragmentación que vive la sociedad pues requiere que estas partes puedan dialogar y conservar la posibilidad de ver juntos un futuro que pueda ser mejor. Y ese futuro o ese tema que nos puede unir es el país. Entonces, pues resulta que en este momento, frente a la ya muy próxima carrera a la sucesión presidencial y con una sucesión adelantada, pues se van deslindando los campos. Entonces, pues en democracia lo normal es disentir, tener diferencias y poder construir en la diferencia. Entonces, nosotros, y yo en lo personal, pero nosotros somos de los que pensamos que se necesitan tener opciones, alternativas. Una es la opción, pues, ya se ve, ¿no? Que está impulsando hoy, pues digamos, el partido en el poder y sus distintas perfiles, pero otro es lo que pueda surgir de la llamada oposición, que es pues, todo lo que no está ahí. Y todo eso pues, son partidos políticos, organizaciones sociales, personajes, liderazgos, inquietudes, temas. Los temas son pues, públicos y conocidos, similares, pues, preocupaciones por lo que ayude a que las personas puedan tener una vida digna y un país ordenado. Eh, en fin, pues todo eso nos ha llevado a decir, los partidos políticos tienen que privilegiar procesos de unidad. Tienen que construir alternativas porque cada uno por separado no representa mucho. Como alternativa, como posibilidad, no alcanza. Entonces se necesita unir, se necesita sumar el esfuerzo de muchos para integrar propuestas valiosas. Y estas no pueden surgir de partidos cerrados, alejados de la sociedad, o con historias que muchas veces son cuestionables. Tienen que surgir de poner al servicio del país lo mejor que haya en cada agrupación, en cada partido, en cada estructura de la sociedad para construir esa alternativa. Y eso se hace a través del diálogo. Se hace abriendo los mecanismos de selección para lograr una candidatura de unidad. Se hace proponiendo la participación para que no sea la imposición de una cúpula partidista o de una cúpula económica o de un grupo de poder el que nombre o designe a un personaje que aspire a representarnos. No, eso ya no lo acepta la sociedad. Si en algún momento así se dio, así fue, o la democracia fue caminando por esos terrenos, hoy el nombre el juego es la participación ciudadana, la inclusión, la construcción de coincidencias, la posibilidad de procesos de selección abiertos, la posibilidad de construcción de una candidatura de unidad y la posibilidad de una propuesta que nos lleve no solamente a lograr el objetivo de ganar la confianza de los ciudadanos para que esa propuesta salga adelante, sino
que tenga consecuencias, porque hasta ahora los ejercicios aliancistas han terminado el día de la elección, no tienen consecuencias. Tiene que haber un programa, una propuesta que dé para un gobierno de coalición, que ya está legislado, pero que aún no se inaugura en México. Entonces, esta es una posibilidad, es una inquietud, en ella estamos participando de manera entusiasta, con mucha disposición de poner experiencia, ideas al servicio y pues ahí vamos. ¿Para qué va a dar? No lo sé todavía, pero yo espero que dé para tener una alternativa que pueda ofrecer a los mexicanos, al país, una ruta de desarrollo que pueda ser en la respuesta a los graves problemas que nos aquejan, tanto en el campo social, con la inseguridad, la violencia, en el campo económico, la falta de crecimiento, de incorporación de los sectores más necesitados, y en el campo político, pues la apertura y la integración de nuevas formas de participación política, más plurales, más representativas, pero sobre todo, Julio, con legitimidad, porque se necesita que esto surja en el proceso democrático y que se ejerza, si se obtiene el resultado, con valores y principios democráticos, porque el gran riesgo para el país es extraviar la vía democrática, es tomar la ruta, el desfiladero hacia una dictadura o peor aún una tiranía, que ejemplos de ellos hay en el mundo y en particular en nuestra región, en América Latina. Querido Marco, nos queda un minuto y tengo que ser respetuoso de tu tiempo, de tu agenda y de la amistad. Pero en un minuto dime qué México quieres heredarle a tus nietos, porque a tus hijos has hecho un trabajo extraordinario, tú y tu mujer han hecho un trabajo extraordinario de educación con sus hijos, me consta, son tan educados, tan decentes, de veras, lo digo de todo cariño, pero dime por favor qué México quisieras heredarle a tus nietos, porque ya tus hijos han hecho un gran papel. Muchas gracias, Julio. Nuevamente eres muy amable. Me, me comprometes mucho, pero finalmente estoy acostumbrado a esos llamados. Yo sueño con un México grande, con un México generoso, donde todos podamos vivir en paz y poder ejercer nuestra vida para realizarnos como personas y para trascender. Eso se llama en términos, digamos, políticos o doctrinales, pues el bien común. Pues yo estoy comprometido con el bien común, es mi compromiso de vida. Y, y deseo trabajar desde esta nueva experiencia, digamos, la trinchera ciudadana que me dio origen y que ahora me recibe para seguir colaborando de la mejor manera posible a que eso suceda. Pero sé que se va a dar como fruto del trabajo, de la entrega que podamos tener todos los mexicanos. Y claro, sueño para mis hijos y para mis nietos, tengo 8, 7 hijos y 8 nietos, sueño un país así. Y quiero animarlos a que piensen que no hay que tener miedo a la vida, que hay que vivirla con plenitud y que es hermoso vivirla si tenemos la oportunidad de hacer algo bueno y algo justo. Recordando a Dostoyevsky, ¿no? Algo que valga la pena como para entregarle lo mejor de nosotros. Y pues eso quisiera, Julio. Si puedo contribuir en ello, lo voy a hacer. Y si y mis hijos y mis nietos, mi familia y mis amigos pueden encontrar en esto un motivo para seguir adelante, yo pensaré que he cumplido mi misión. Qué bueno, mi querido Marco, pues te agradezco mucho, te felicito como siempre, te agradezco este tiempo y este espacio de poder conversar, siempre es un gusto aprender de ti y seguiremos conversando, hay muchas cosas que me quedan en el tintero, lo que está por venir para el 24, pero habrá más programas en los que junto con otros amigos podremos conversar de ello. Será un placer, será un placer y espero que estés bien. Gracias, querido Marco, un abrazo grande a la familia y gracias por tu tiempo. Buenas tardes.